Y el día de hoy, hermanos, quisiera que vayamos al libro de Marcos capítulo 15. Vamos a estar viendo versículos 33 al 41. Marcos 15, 33 al 41. Y quisiera traer este mensaje de parte del Señor titulado El Hijo que abre camino al Padre. El Hijo que abre camino al Padre. Vamos a estar viendo los versículos 33 al 36, una oscuridad de la tierra y de la gente. Luego vamos a ir al versículo 37, que yo entiendo que es el punto principal de esta unidad literaria. Y vamos a ver la muerte que nos dio el camino, la muerte que nos dio el camino. Y vamos a finalizar con los versículos 39 al 41, viendo la claridad de uno y la confusión de otros. Le voy a pedir que me ayude a orar, pidiéndole al Señor su dirección. Amado Dios, te damos a ti gracias porque eres bueno, Señor. Eres bueno, 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 maravillosamente bueno. Y en tu grande bondad, Señor, nos has entregado esta palabra. La has hecho, Señor, como una revelación de tu Hijo. Y en este momento, Señor, nos disponemos a estudiarla. Te pido, Señor, que quites toda distracción, todo pensamiento, Señor, toda situación que puede llevarnos, Señor, y sacarnos de este lugar, desviar nuestra atención y nuestra perspectiva hacia ti. Quítalo en este momento, Señor, y ayúdanos y abra nuestros corazones. Moldea nuestros corazones mientras que escuchamos tu palabra. Mientras que estudiamos, Señor, tu palabra mueve nuestras mentes, estimúlalas, que puedan ser estimuladas a pensar en lo que tu palabra está escrito, Señor. Y que mientras que estimulas nuestros pensamientos, mientras que moldeas nuestro corazón, tú nos vayas dando, Señor, aquello que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos hacer. Que tú vayas moldeando nuestras vidas, Señor. Para el bien de tu iglesia y la gloria de tu Hijo lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Algunos de ustedes son o han sido personas que han trabajado conduciendo? Y yo no sé cuántos de ustedes han encontrado en situaciones en las que la niebla es tan, pero tan espesa. Cuando uno va conduciendo en una autopista que de repente uno no puede ver las cosas que están adelante. No necesariamente necesitamos estar en una autopista. Yo a veces he bajado de allá del cerrito donde vivimos, y mientras que uno va bajando han habido momentos en los que la niebla está espesa, tan espesa que empieza a formar en nosotros un poquito de angustia, incertidumbre, y porque sabemos que hay peligro si no podemos ver claramente lo que queda delante de nosotros. La neblina, hermanos, causa muchos estragos, causa grandes problemas en diferentes áreas. Por ejemplo, en la aviación, hace no mucho tiempo, durante estos tiempos festivos que acabamos de terminar en el aeropuerto de Tijuana, se suscitó una gran revolución de personas que estaban molestas porque estaban cancelando los vuelos, no podían ni aterrizar vuelos ni despegar vuelos, y pues la gente planeando sus vacaciones, sus visitas con sus familiares, quedaron muy disgustados. Incluso hay un video de un famoso que se puso a gritar ahí en el aeropuerto a las personas que estaban detrás del mostrador. Pero también la neblina, hermanos, causa diferentes estragos en las autopistas, causa cientos de muertes anualmente solamente aquí en Estados Unidos. La Administración de Autopistas Federales nos registra que hay cada año 38,700 choques en las autopistas de este país por causa de la neblina. Hay muchos más, pero por causa de la neblina se dan más de 38,000 choques que producen y resultan en 600 muertes aproximadamente cada año por causa de la neblina. Razones por ello, dice esta administración, es la visibilidad obstruida, obviamente. Todos nosotros pudiéramos ver acertado en eso.
La velocidad acelerada, que personas que van más recio de lo que deben de ir cuando no pueden ver claramente porque esa neblina obstruye la visibilidad. Y también la negligencia de los conductores. En noviembre del 1998, hermanos, se produjo el peor accidente registrado hasta este momento en las carreteras de aquí de California. Hubo un choque aparatoso, hermanos, en cadena que involucró a 74 vehículos y resultaron varios muertos por causa de la neblina. O sea, hermanos, que la falta de visibilidad conduce a peligros que la gente no ve. Cuando la vista no está clara, cuando no podemos ver claramente lo que queda enfrente de nosotros, eso es peligroso. De la misma manera, hermanos, hay personas que andan en tinieblas el día de hoy, que pueden ver claramente, posiblemente usan lentes, posiblemente no usan lentes, posiblemente usan contactos o no usen contactos, pero pueden ver claramente lo físico. Pero espiritualmente hay niebla delante de ellos y no pueden ver lo que queda adelante de ellos y van en un rumbo a la destrucción eterna. Pero fue en medio de la oscuridad que el Hijo de Dios resplandeció abriendo un camino seguro, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vaya conmigo a Marcos 15, 33 al 36, donde habla de una oscuridad de la tierra y también una oscuridad de la gente. La oscuridad de la tierra y la gente, dice Marcos 15, 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Jesús ya estaba crucificado, hermanos. Ya estaba colgado de esa cruz, clavado sus manos y sus pies. Fue crucificado a eso de las 9 de la mañana, y a la hora sexta, que viene siendo al mediodía, las horas en el tiempo judío, en la cultura judía, se comenzaban desde que salía el sol aproximadamente a las 6 de la mañana. Entonces las 6 de la mañana, a la hora tercera eran las 9, la hora sexta entonces eran las 12 del mediodía. A esa hora de las 12 del mediodía, dice Marcos que hubo una oscuridad que envolvió la tierra. Y esta oscuridad sucedió hasta la hora novena, que es hasta las 3 de la tarde de ese día, viernes, en la que Jesús fue crucificado. Ese es el tiempo, hermanos, de los detalles de este pasaje. De las 12 del mediodía a las 3 de la tarde. El momento, hermanos, del día en que el sol resplandece con mayor intensidad. Cuando usted se prepara para hacer un trabajo fuera de la casa, ¿verdad? Que va a cortar el zacate, va a quitar hierba, va a hacer algo. Usted no planea levantarse a las 11 de la mañana para ponerse a trabajar a las 12 del mediodía. Es el momento cuando el sol está más brillante y está más intenso. Usted planea en horas frescas de la mañana o ya en la tarde. Este momento es el momento más intenso donde el sol resplandece más fuertemente. Pero en este día hubo oscuridad. En este momento Jesús exclama con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani. Se cumplía, hermanos, la profecía. Las palabras no las reconocieron los religiosos, aunque ellos conocían muy bien un salmo que comenzaba con esas palabras. El Salmo 22, hermanos, fue ese salmo que los religiosos debieron haber conocido. Y cuando escucharon a Jesús decir esas palabras, debieron de haber pensado: oh, esas palabras están en aquel salmo.
Y esas palabras debieron de haber sido una luz para ellos, para que ellos entendieran que Él era el Mesías enviado por Jesús, por Dios. Este Salmo 22 fue escrito por David 800 años antes. Y antes de la invención de la crucifixión, David no conocía a los romanos, no conocía este acto de crueldad que se le daba a aquellos malhechores colgándolos en una cruz, hermanos. La crucifixión fue una invención romana, una invención horrible, terrible, que ajusticiaba, que castigaba de la peor manera a aquellos que estaban sentenciados a muerte. Y ese Salmo, hermanos, 22, describe los hechos de la crucifixión. Es el Salmo que comienza con Dios mío, Dios mío. En aquel tiempo, en el tiempo de las Escrituras, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando ya los salmos estaban disponibles para la población, no había el Salmo 22, no tenía el número 22. Pero se decía, pues abramos las Escrituras en aquel Salmo que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese salmo, hermanos, habla de esta crucifixión de Jesús. Una profecía 800 años antes que vino a cumplirse en la escritura que estamos leyendo el día de hoy. Si vemos el Salmo 22, versículos 7 al 8, dice, todos los que me ven de mí se burlan. ¿Le recuerda algo? Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Está describiendo el momento cuando Jesús está en la cruz del Calvario. En la última sesión que vimos el domingo pasado, mirábamos cómo la gente meneaba su cabeza, la gente que iba pasando meneaba la cabeza, cumpliéndose la profecía en Salmos 22. Mateo nos dice también que la gente decía, confió en Dios, que ahora Él le libre. Las mismas palabras del Salmo 22. Sigamos más adelante en el Salmo 22, vemos los versículos 14 y 15 que dicen, soy derramado como agua, dice el salmista, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Hermanos, esto es una descripción también de la crucifixión. Es una descripción de debilidad profunda, de un dolor físico insoportable, del peso del cuerpo que dislocaba las articulaciones y la deshidratación y sed severa que estaba sufriendo Jesús en esa cruz. Pero no termina ahí, hermanos. Si vemos el versículo 16 del mismo Salmo, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. ¿Y qué pasó con Jesús? Fue rodeado de enemigos viles. Le perforaron, le horadaron las manos y los pies. Fue rodeado de malhechores. Tenía uno a la derecha y otro a la izquierda. Salmos 22, 18 dice, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suerte. Exactamente lo que dijo Marcos que pasó. Donde esa túnica interior, porque era costosa, no tenía costura, era una sola pieza, en lugar de desbaratarla, echaron suerte sobre esa túnica interior y ya la parte exterior sí la rompieron y la repartieron después de que echaron suertes. Eso es lo mismo que pasó. Y Dios, el Hijo, grita, exclama, hablándole a Dios el Padre, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Fue abandonado el Hijo por Dios? ¿Acaso hubo una separación en ese momento entre Dios Padre y Dios Hijo? Y si hubo algo que podía describirse o explicarse con esa palabra, ¿en qué sentido hubo una separación?
Hermanos, era obvio que Dios aprobaba de la obra de Jesús en la cruz. Fue el mismo Dios Padre que envió a su Hijo, sabiendo que la humanidad era una humanidad pecaminosa, que todos hemos pecado, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios, dice las Escrituras. Y envía a su Hijo para morir en lugar de aquellos que somos pecadores. Dios aprobaba esto. Dios lo había enviado con esa misión. Ellos nunca estuvieron en desacuerdo, siempre estuvieron de acuerdo. El padre y el Hijo siempre estuvieron de acuerdo. Hechos 2:23 dice: este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Estaba en el plan. No es que Dios, el Padre, envió al Hijo y que en medio de la misión sucedió algo que no se esperaba y fue acusado y arrestado y fue llevado a la cruz. No, todo eso ya estaba predeterminado, estaba en el plan. La verdad, hermanos, es que Jesús nunca pecó, nunca se mereció la cruz. Aunque fue tentado en todo, Él no pecó. El pecado en Él nunca existió. Y por lo tanto no quebrantó la relación entre el Hijo y el Padre. De la misma forma como el pecado quebranta la relación de los hombres con Dios. El pecado nos separa, hermanos. Jesús es y siempre fue el amado del Padre, pero el pecado de la humanidad cayó sobre Jesús. Isaías 53, 4-5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, nuestros pecados. Él fue herido, Él fue llevado a la cruz por tu pecado y mi pecado, nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. Y el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí está hablando, hermanos, de una enfermedad que cada humano de esta tierra ha sufrido. Aunque Adán y Eva fueron creados en un ambiente perfecto, sin pecado, ellos también pecaron. Cayeron en el pecado. Todos nosotros hemos batallado con esa enfermedad que se llama pecado. Pero por sus heridas hemos sido sanos. Está hablando aquí, hermanos, de una enfermedad espiritual. No está hablando de una enfermedad física, aunque uno de los evangelistas usó estas escrituras de Isaías 53 cuando el Señor Jesucristo sanó físicamente a alguien. Era una representación de lo que Jesús vino a hacer, que es sanarnos de nuestros pecados, nuestras enfermedades de pecado. Gálatas 3 nos dice que Él fue hecho maldición por nosotros. No tenemos que esforzarnos mucho, hermanos, para imaginarnos por qué Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él mismo siendo Dios, Jesús siendo puro y santo, igual que Dios el Padre que odia el pecado, sintió el pecado sobre Él. Sintiendo este pecado sobre Él, fue un motivo de dolor intenso, y sintió el odio de Dios por el pecado en Él. Alguien dijo: Dios puso los pecados del mundo sobre su Hijo. Y Jesús por un tiempo sintió la desolación de no ser consciente de la presencia de su Padre. Dos cosas completamente opuestas, hermanos. Jesús perfecto, santo y puro, como Dios su Padre. Y el pecado cae sobre Él. Todo pensamiento oscuro que has sentido, toda acción pecaminosa que has cometido, en ese momento cae sobre Jesús.
Hermanos, el versículo 35 y 36 podemos entenderlo por la tradición judía. Los judíos esperaban que Elías vendría antes que llegara el Mesías. Eso lo leían ellos en Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Había una similitud en la palabra Elías, el nombre Elías y el nombre Eloí. En el momento cuando Jesús dice Eloí, Eloí, ellos piensan que Jesús está diciendo Elías, Elías. Esos judíos se confundieron y pensaron que le estaba llamando a Elías. Ellos tenían una idea preconcebida en sus mentes. Como esperaban a Elías, que Elías viniera antes del Mesías, pensaron, Jesús está llamando a Elías. Y como pensaban ellos que aún venía Elías, cuando ya Elías ya había venido y ya lo habían matado, había sido muerto por Herodes, ellos todavía estaban esperando que llegara Elías. Y fue Juan el Bautista que llegó en el espíritu de Elías. Y dijeron, déjenlo, posiblemente y viene Elías para rescatarlo. Dice las escrituras en el versículo 36 que uno corrió y empapó una esponja de vinagre y la dio a Jesús de beber. Esta fue la segunda vez. ¿Se recuerdan, hermanos? Que la primera vez le dieron vino mezclado con mirra. Era como un analgésico para adormecer, el cual Jesús rechazó y no quiso tomar la primera vez. Pero del vinagre él sí toma. Ese vinagre, hermanos, humedeció el paladar seco que tenía. Hermanos, no sé, ¿cuándo ha sentido usted una sed profunda? Que tiene una desesperación por tomar un vaso de agua. Y aunque hay otras bebidas disponibles, usted dice, no, yo anhelo un vaso de agua. Cualquier momento que usted haya sentido de esa manera no se compara a la deshidratación y la sed profunda que el Señor Jesucristo sintió en la cruz del Calvario. Y cuando le ofrecen ese vinagre, Él lo acepta y toma del vinagre. Pero también se cumple la profecía. Salmo 69, versículo 21 dice, y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. En el tiempo aquel, hermanos, como en el día de hoy, hay personas que andan en una densa oscuridad, perdidos, con rumbo a un lugar donde Dios no está. Perdidos rumbo a un lugar lejanos de Dios. ¿Eres tú una de esas personas? Vayamos a los versículos 37 y 38. La muerte que nos dio el camino. Dice el versículo 37, pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Un fuerte grito, dice Marcos. Marcos no especifica si simplemente fue un grito o si gritó alguna palabra. Pero gracias a Dios por los diferentes evangelios que nos dan más claridad. Si vamos a Juan capítulo 19, versículo 30, nos dice que ¿cuál fue el grito en ese momento? Dice ese versículo, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ese fue el grito que Jesús dio en ese momento. Consumado es, dijo él. Misión está cumplida. La misión que me envió el Padre a completar está cumplida. La salvación ha sido lograda. El rescate ha sido pagado. Su misión estaba completa, hermanos, y era una misión y una obra definitiva. La deuda del pecado yacía pagada y la victoria sobre la muerte estaba asegurada. Jesús con su muerte pagó el precio de liberación, hermanos, que nosotros teníamos. Éramos esclavos al pecado. No podíamos desatarnos del pecado. El pecado dominaba sobre nuestras vidas. Pero al venir a Jesús en fe, ese sacrificio fue el pago de nuestra liberación. El pago que nos redimió, hermanos.
En este momento pasa algo maravilloso y de una manera sobrenatural, hermanos. Dice la Biblia que el velo del templo se rasgó por completo de arriba a abajo. Para entender un poquito más, hermanos, quiero explicarles que el templo se dividía en tres partes. Afuera de la estructura interna estaba el atrio. El atrio. Entrando a la estructura estaba dividida en dos. La parte más cercana al atrio era el lugar santo, donde los sacerdotes entraban y ministraban en ese lugar. Pero había una cortina que dividía, un obstáculo físico que no permitía ver hacia adentro al lugar santísimo. Esa cortina, hermanos, nadie pasaba esa cortina. Los sacerdotes ministraban del lado santo, no del lado santísimo. Del lado santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer por los pecados de él y del pueblo. Una sola vez. Y no podía entrar así nada más cuando se le daba la gana. Y aunque fuera el momento del año en el que él tenía que entrar, él tenía primero que purificarse. Él tenía que lavarse ritualmente, hacer lavamientos rituales para poder entrar al lugar santo. Porque ¿sabe lo que había detrás del lugar santo? De esa cortina en el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto. El arca del pacto, hermanos, fue aquella arca que fue mandada a construir de Dios a Moisés. Y en esa arca del pacto era algo muy especial para el pueblo judío. Esa arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. Cuando ellos salían a la batalla, cargaban los sacerdotes, los levitas cargaban de una manera muy específica, como había sido ordenada por la ley, esa arca que iba delante del ejército cuando iban a la guerra. Representaba la misma presencia de Dios, pero había una cortina. No podía entrar cualquier sacerdote. No podían entrar en cualquier momento que quisieran entrar. Esa cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo y era un lugar muy especial, hermanos. Pero en el momento cuando Jesús muere, se parte, se rompe esa cortina. No con una abertura leve, sino que se parte de arriba hasta abajo. Y descubre lo que había dentro. Descubre la presencia de Dios, el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. En ese momento cuando Jesús muere, Él abre el camino nuevo, un camino directo a Dios para todos los que vienen por fe o en fe en su Hijo. Ya no más se necesitaría el sistema de sacrificios continuos de animales. Hermanos, si tú vivías en aquel tiempo, tú tenías que traer de vez en cuando un animalito a sacrificarlo. Y los sacerdotes tomaban esos animales y los sacrificaban, los degollaban y los quemaban en el altar. Era un acto de ofrecimiento de sacrificio a Dios por tus pecados, pero esos sacrificios solamente cubrían el pecado. Era como ponerle una curita al pecado con el cual cargabas. Pero Jesús muere, hermanos, y pone fin a esos sacrificios. Ya no más era necesario venir y traer animales. Y entre los más pobres, harina o pajaritos, ya no era necesario. Cristo fue el sacrificio perfecto, como lo dice Hebreos 7, 26 al 28, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo. Aquí hablando de sumo sacerdote está refiriéndose a Jesús. Santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes, aquellos de antes, que ofrecían sacrificios diariamente, porque diariamente venían las personas a entregar su animal para ser sacrificado. Ya no era necesario, primero por sus pecados, dice, y después por los pecados del pueblo. Hacían estos sumos sacerdotes, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció, cuando Él mismo murió en la cruz del Calvario, hermanos.
Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Ese Hijo muere en la cruz del Calvario y abrió el camino para ti. Abrió el camino para mí. Ahora tenemos un acceso directo al Padre. Él fue el que abrió el camino cuando todo estaba con niebla, cuando no podíamos ver claramente lo que estaba delante de nosotros y nos dirigíamos a precipicios que nos iban a llevar a la muerte eterna. La luz de Cristo en un momento oscuro brilló y pudimos obtener ese acceso directo a nuestro Padre Celestial. Hermanos, qué gran privilegio. Los judíos nunca conocieron a un Padre en Dios. Los judíos siempre miraron a ese Dios, un Dios distante, un Dios de reglas, un Dios que ejercía, aunque mostraba su amor, aunque mostraba su misericordia, no tuvieron una cercanía de decirle a Dios, Padre. Pero nosotros sí lo tenemos. Tenemos a un Padre celestial que las Escrituras nos dice ahora podemos entrar confiadamente delante de Él. ¿Tienes una necesidad? Gracias a Cristo que abrió el camino, que tú puedes venir en cualquier momento. No tienes que esperar una vez al año a hacerlo. Puedes venir todos los días y de hecho deberías de hacerlo. En cualquier momento puedes levantar tu oración a Dios y Él te escucha. Porque Jesús abrió el camino para ti. En medio de una densa oscuridad, Jesús murió para descubrir el camino que nos permite entrar al lugar de comunión con Dios. Ahora somos hijos de Él y estamos en comunión con Dios. La muerte de Jesús nos dio el camino de acceso al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Le damos gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz. Veamos para terminar versículos 39 al 41. La claridad de uno y la confusión de otros. Versículo 39 dice, viendo el centurión que estaba frente a él. Había un centurión que estaba frente a Jesús. La manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirándole de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Para Marcos, hermanos, era puntual mencionar a este centurión. Si usted conoce el contexto histórico, Marcos le escribe a una audiencia romana, a una audiencia secular. No le escribe a los judíos como Mateo, que empieza diciendo cómo Jesús viene de Abraham y de David, personas altamente respetadas para los judíos. El enfoque de Mateo eran los judíos. Pero para Marcos, él escribe a una audiencia romana. Y Marcos menciona aquí a un centurión, a un comandante del ejército romano. Había un centurión que estaba frente a Jesús y lo presenció todo, hermanos. Los centuriones eran comandantes del ejército romano que lideraban de 80 a 100 soldados cada uno. Ellos eran responsables de liderar las tropas en la batalla. Estos no eran personas débiles. Un centurión no era una persona que tuviese miedo. Era una persona de coraje. Los centuriones eran personas valientes, que no solamente mandaban a sus 80 o 100 soldados al frente de la batalla, sino que ellos mismos los acompañaban. Ellos lideraban el camino y se enfrentaban a los enemigos. Eran experimentados en batalla, no eran inocentes a las imágenes más crueles de la batalla, ni de la crucifixión. Jesús no fue el único que fue crucificado. Los dos malhechores que estaban al lado de Jesús no fueron los únicos en ser crucificados.
Como ya dijimos, la tortura y el castigo de una cruz fue algo que inventó el Imperio Romano para las personas condenadas a muerte, para hacerlos sufrir. Muchas personas fueron crucificadas. Y los soldados no eran inocentes, no eran inocentes a este tipo de crueldad de la cruz. Este centurión era líder de la escuadra de verdugos, soldados que fueron encargados en la crucifixión de Jesús. Si él estaba allí era porque él estaba a cargo de la crucifixión de Jesús. A él y a su tropa se le encomendó que arrestaran a Jesús y que se aseguraran de llevarlo hasta la cruz a ser crucificado. O sea, que este centurión, hermanos, vio todo. Desde el comienzo, cuando Jesús fue arrestado, cuando fue enjuiciado, cuando él escuchó a Pilato decir: este hombre no ha hecho nada. Muy seguramente él sabía que este hombre era inocente, que Jesús era inocente. Este centurión miró la burla que le hacían a Jesús. Él mismo se burló de Jesús. Miró el maltrato, cómo lo golpearon, cómo le dieron latigazos, y seguramente él mismo también participó de esto. Si alguien conocía la crueldad y el sufrimiento, era un centurión, hermanos. Ellos inventaron la cruz. Él no era ajeno de la sangre y la aflicción de la cruz y las guerras. Él presenció las acusaciones falsas. Él estuvo en los juicios. Él vio cómo Pilato creía que él era inocente, que Jesús era inocente. Él vio el interés desmedido de los religiosos y el odio que le tenían, que estaban allí al pie de la cruz esperando la muerte de Jesús. Por 6 horas este centurión experimentó, presenció el clímax del sufrimiento de Jesús ese día. Él miró a Jesús cubierto de sangre. Él miró a Jesús con sus heridas abiertas. Él miró a Jesús con su rostro hinchado y desfigurado de los golpes que le habían dado. Y vio cómo sus pies y sus manos estaban perforadas por esos clavos. Y después de ver tantas crucifixiones, la crucifixión de Jesús marcó la diferencia para él. Este Jesús era inocente. Él escuchó a Jesús orar pidiendo perdón por aquellos que lo llevaron a la cruz, aquellos que se burlaban de él. Cuando Jesús clamó al Padre y pidió: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él vio cómo aquel malhechor de primero se burlaba de Jesús, pero luego se arrepiente y le dice: acuérdate de mí. El malhechor le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vio la respuesta de Jesús, escuchó la respuesta de Jesús decirle: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él escuchó, este centurión soldado escuchó a Jesús extender misericordia y dar esperanza de estar con él ese día. Este Jesús no era igual a los demás que habían sido crucificados. Esta crucifixión para este centurión fue diferente. Es por eso que al final él dice: en verdad, este era Hijo de Dios. Lucas 23 dice que el centurión, cuando muere Jesús, dice que dio gloria a Dios. El centurión dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y en medio de la oscuridad, hermanos, este centurión recibió claridad. Él se encontraba navegando por este mundo en un rumbo nublado, donde él no podía ver con claridad quién era Jesús, pero llegó el momento en que él pudo ver la luz, en que la niebla se despejó y él pudo ver la luz de Cristo.
así como lo pudimos ver tú y yo en el momento cuando venimos en fe a Jesús. Este pasaje, hermanos, termina con los versículos 40 y 41. Nos dice que a lo lejos estaban mujeres fieles que habían servido a Jesús. Si uno ve el libro de Juan, uno se da cuenta que estas mujeres estaban primero cerca de la cruz. No sé por qué ahora Marcos nos dice que estaban lejos de la cruz. A lo lejos estaban mirando estas mujeres lo que estaba pasando. Posiblemente no soportaron ver este cruel trato a su maestro de cerca y se retiraron a lo lejos. Pero aquí Marcos nos da a entender que estaba a lo lejos, había incertidumbre en ellos. Estaban confundidas estas mujeres, estaban consternadas. Opuesto al centurión que no creía, pero que creyó. Esas mujeres que habían tenido fe en Jesús y que seguían teniendo fe en Jesús entraron en un momento de consternación y de profunda tristeza al ver a su maestro en esa cruz. Hermanos, en momentos de oscuridad, cuando no vemos claramente, debemos de recordar que no andamos por vista, sino andamos por fe. Aunque pasemos por momentos oscuros, estas mujeres habían servido a Jesús. Y de repente ese hombre en el cual habían puesto su fe se encuentra en esa cruz, aparentemente derrotado, destruido. Y nosotros pasamos por momentos así también. Momentos de debilidad en los que pensamos que todo se ha terminado, hermanos. No andamos por vista, sino que andamos por fe. Caminamos en fe en Jesús, quien murió por nosotros, porque Cristo es el camino al Padre. Por Él fuimos reconciliados por Dios o con Dios. 2 Corintios 5, 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Él nos reconcilió con Él. Dios nos reconcilió consigo mismo, enviando a su Hijo. La muerte de Jesús fue su ofrenda en su cuerpo que ahora nos salva. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiese en quién poner nuestra fe. No hubiese salvación para la humanidad. No hubiese salvación para ti ni para mí. Pero Él murió. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Somos perfectos tú y yo? Aún después de haber venido en fe en Jesús, aún después de ser salvos, seguimos viviendo una vida de imperfección. Entonces, ¿por qué Hebreos nos dice que por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados? Seguimos fallándole a Dios. ¿Quién entonces ha sido santificado? Si todos, aunque seamos hijos de Dios, seguimos pecando, entonces ¿quién ha sido santificado, hermanos? Cuando Dios el Padre nos mira a nosotros, no nos mira en nuestro estado anterior, no nos mira de la manera como éramos antes de venir a Jesús. Cuando Él nos mira ahora, después de haber puesto nuestra fe en Jesús y habernos arrepentido de nuestros pecados, cuando Él nos mira a nosotros, nos mira a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Es ese sacrificio, hermanos, que nos da a nosotros la salvación. El morir parecía una derrota, parecía una muestra de debilidad y fracaso. De hecho, de esa manera se podía haber interpretado fácilmente en el tiempo de la cultura judía. Sin embargo, hermanos, fue la demostración más contundente de la victoria que el Rey Jesús pudo lograr. Victoria que nadie más podía obtener más que Él, y Él la obtuvo por nosotros. Él decidió poner su vida por nosotros. Nadie me la quita, decía Jesús. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo.
Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y examines tu rostro. Y si tú eres un hijo de Dios, hermano, te puedo llamar hermano. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has puesto tu fe en Jesús, ¿por qué no le alabas en este momento ahí donde estás? ¿Por qué no le glorificas a Él, le exaltas, le agradeces la obra culminante de salvación para nosotros? Cuando pienses en el malhechor que se arrepintió, cuando pienses en el centurión que participó de todos los castigos y toda la burla hacia Jesús, recuerda que ellos nos representan a nosotros. El centurión y el arrepentido malhechor son representativos de los que hemos venido en fe a Jesús. Éramos pecadores, pero en un despliegue de misericordia Jesús nos salvó. Pablo distintivamente, él decía que él era el peor de los pecadores. En esos días lloraba y yo le decía al Señor, Señor, yo creo que yo le voy a robar ese título a Pablo. En aquel tiempo a lo mejor Pablo era el peor. Pero yo odio el pecado que hay en mí. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a llegar a odiar el pecado como Dios lo odia. Nosotros éramos pecadores, hermanos. Éramos lo más bajo. En el gran amor de Dios, Él dio algo tan valioso como su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y nosotros nos rebelamos en contra de Dios, tomando otro camino que Dios no quería que tomáramos. ¿Por qué no vamos a estar agradecidos, hermanos? 1 Timoteo capítulo 1, Pablo dice: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Cómo no estar agradecidos por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros? No pierdas el asombro. No pierdas de vista ese sacrificio de Jesús en la cruz. Ámale cada día más. Búscale cada día con más fervor. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Aunque sean días de niebla. Aunque sean días de confusión. Ya hemos recibido la luz de Cristo en nuestros corazones. Y esperamos, hermanos, en medio de la oscuridad en la que vivimos, en este mundo oscuro, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo en aquella gloriosa mañana, en la que su gloria resplandecerá más brillante que cualquier momento. Hermanos, tú y yo tenemos esa esperanza. Tú y yo podemos agradecer a Dios por esa salvación que Él logró por nosotros cuando no la merecíamos. Vivamos, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Amigo, tú que estás presente aquí o que nos escuchas en línea,
No sigas ese camino nublado sin ver la claridad que Jesús te puede dar. El único camino que lleva a la salvación se llama Jesús. Todo otro camino, toda otra manera, toda otra costumbre, toda otra filosofía, todo lo demás te va a llevar a destrucción. Si no has puesto tu fe en Jesús, no hay salvación para ti. Y tu destino es un destino de muerte en el infierno. Pon tu fe en Jesús. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, grábatelo eso bien. Nadie puede ir al Padre, nadie puede entrar al lugar donde el Padre está, que es el cielo, si no es a través de Jesús. Él es el único camino. Ven hoy, arrepiéntete de tus pecados. Pon tu fe en Jesús y recibirás la vida eterna. No porque te lo puedo prometer yo no soy nadie para prometértelo. Te lo prometió aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que envió a su Hijo Jesucristo, que predeterminó y tenía ese plan de enviar a su Hijo para morir en tu lugar y sufrir tu sacrificio. Pon tu fe en Jesús el día de hoy y serás salvo para gloria de su Hijo. Amado Dios, te damos a ti gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el sacrificio. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por abrirnos el camino a través de la muerte de tu Hijo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario. Gracias. Ahora ayúdanos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a honrarte, Señor. Lo debemos todo a ti. Te debemos todo, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor, nuestra alma. Yo te pido, Señor, y oro por aquellos que no te conocen, aquellos que no han puesto su fe en ti. Da vida donde hay muerte. Muéveles a arrepentirse. Muéveles a poner su fe en aquel que todo lo dio en esa cruz. Te damos a ti la gloria y la honra. La gloria y la honra, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén.